885 millones de dólares perdidos en un solo verano. 42 mansiones de lujo sin un solo comprador serio. Y un pueblo donde el precio mediano cayó 28%, mientras los multimillonarios cierran sus puertas y se van. Esto no es una corrección. Es el colapso silencioso del sueño alpino americano. Y el número 1 te va a dejar sin palabras. Número 10. Whitefish, Montana. Empezamos nuestra travesía en el noroeste, en Whitefish, ese pueblo de postal junto al lago al borde del Parque Nacional Glacier, que durante años se vendió como el aspen secreto que nadie había descubierto. Bueno, pues ya lo descubrieron, lo inflaron, lo arruinaron, y ahora todos están yendo al mismo tiempo. Según datos publicados por el Flathead County Board of Realtors en octubre de 2025, las ventas totales en el valle cayeron 38% comparado con el pico de 2022, y el inventario activo de propiedades sobre $1 millón se disparó 110% año contra año. Los datos de Zillow del tercer trimestre 2025 muestran que el valor mediano de vivienda en Whitefish bajó a $825,000 desde el máximo de 1.1 millones que tocó en 2022. El problema es estructural, ya que durante la pandemia los compradores remotos de California y Texas llegaron pagando en cash hasta 40% por encima del precio de lista. Pero ahora el mandato de regreso a la oficina los obligó a soltar esas propiedades y nadie con salario local puede absorber esos precios. El Montana Department of Labor publicó en septiembre que el ingreso mediano familiar en el condado de Flathead es de $71,000, lo que sostiene como máximo una hipoteca de $380,000. La brecha entre lo que la gente gana y lo que cuestan las casas es de más de $400,000, y eso es matemáticamente imposible de cerrar. Una vecina de Whitefish escribió en el grupo local de Facebook que su casa lleva 187 días en el mercado y ya le bajaron el precio 4 veces, mientras su seguro contra incendios forestales subió de $2,400 a $6,800 anuales, según cotización de State Farm, antes de que la empresa dejara de emitir nuevas pólizas en el área. El dato absurdo es que mientras todo esto pasa, los constructores siguen levantando cabañas de lujo en la ladera norte, como si la fiesta nunca hubiera terminado, y el resultado es un fantasma de madera nueva esperando dueños que ya no existen. Número 9. Big Sky, Montana. Bajamos hacia el sur y entramos a Big Sky, el resort que se promocionó durante una década como el patio trasero privado de Yellowstone, donde Larry Ellison y otros multimillonarios construyeron sus refugios. Pero detrás de esas mansiones de troncos masivos y vistas imposibles, la matemática se está derrumbando de forma brutal. La Big Sky Real Estate Association reportó en su informe del tercer trimestre 2025 que el volumen total de ventas cayó 54% año contra año, y las transacciones por encima de los $5 millones simplemente se evaporaron, con solo 4 cierres en todo el verano, comparado con 18 el año anterior. Los datos de Realtor.com muestran que el precio mediano del listado se mantiene artificialmente alto en $2,4 millones, pero el precio real de venta cayó a 1,85 millones según el MLS local, lo que significa que los vendedores están aceptando descuentos del 22% solo para mover el inventario. El problema central es que Big Sky no tiene economía propia, ya que depende completamente del turismo y del trabajador remoto millonario. Y cuando esos dos motores fallaron al mismo tiempo, el sistema colapsó. El Gallatin County Economic Development Authority publicó en agosto que los empleos en hospitalidad cayeron 12% porque los trabajadores no pueden pagar rentas de $3,800 mensuales con salarios de $22 la hora. Así que los restaurantes cierran, los hoteles operan a media capacidad y los visitantes encuentran un pueblo medio vacío. Una propiedad emblemática en Yellowstone Club, listada originalmente en 18 millones, fue rebajada a 12,5 millones después de 11 meses sin una sola oferta seria, según reportes del Bozeman Daily Chronicle de octubre. El dato más absurdo es que mientras se construyen 3 nuevos complejos residenciales de lujo en Spanish Peaks, hay 287 unidades terminadas sin vender en el inventario actual.
y los desarrolladores siguen apostando a que algún millonario aparecerá mientras los carteles de venta se acumulan como nieve en febrero. Número 8. Sun Valley, Idaho. Nos movemos al oeste y llegamos a Sun Valley, el resort original americano fundado en los años 30 por la familia Harriman, el lugar donde Hemingway escribió y murió. Sun Valley siempre fue el ejemplo de cómo la riqueza vieja sostiene un mercado. Pero algo se rompió, y los datos muestran que ni siquiera los apellidos famosos pueden detener esta caída. La Sun Valley Board of Realtors publicó en su reporte de octubre 2025 que el inventario disponible de propiedades sobre 2 millones se duplicó en 12 meses, pasando de 47 a 94 listados activos, mientras que las ventas cerradas en ese rango bajaron 67%. Los datos de Zillow indican que el valor mediano en Ketchum, el corazón comercial del valle, retrocedió a 1.12 millones desde 1.45 millones en 2023. El asunto aquí no es solo el precio de la casa, es el costo total de poseerla, ya que las cuotas de los clubes privados como Sun Valley Club subieron 35% en 3 años. Los impuestos prediales se recalcularon con valores del pico y el seguro contra incendios saltó de $4.500 a $11.200 anuales en zonas catalogadas de alto riesgo por el Idaho Department of Insurance. Una historia que circuló en los foros de propietarios locales contaba el caso de una pareja jubilada de Seattle que compró en 2021 por 2.8 millones. Hoy tiene un valor estimado de 2.05 millones según el último avalúo, y solo en gastos fijos anuales gasta $87,000 entre HOA, seguro, impuestos y mantenimiento. Eso es más de $7,200 mensuales antes de pagar la luz o comer. El Blaine County Assessor confirmó que más del 71% de las propiedades en el valle son segundas residencias, y muchos de esos propietarios ahora intentan salir simultáneamente, generando un atasco de oferta que ningún comprador local puede absorber, porque el ingreso mediano del condado es de apenas $68,000 y la brecha es insostenible. Número 7. Jackson, Wyoming. Cruzamos a Wyoming y entramos al valle de Jackson Hole, el lugar donde durante años se decía que el mercado nunca podía caer porque no hay impuesto estatal sobre la renta y los multimillonarios buscan refugio fiscal. Pues bien, el supuesto refugio acaba de mostrar grietas profundas. El Teton Board of Realtors emitió en septiembre de 2025 un reporte que confirmó la primera caída interanual en el precio mediano desde 2008, con una bajada del 9.3%, dejando la mediana en $3.2 millones según el MLS regional. Pero el número que realmente importa es este. El inventario de propiedades sobre $10 millones se triplicó, pasando de 19 listados activos en 2023 a 58 en octubre de este año, mientras que solo se cerraron 3 ventas en ese rango durante todo el verano. Jackson siempre vivió de la mística de la exclusividad, pero esa exclusividad se convirtió en una trampa cuando los compradores tecnológicos de Silicon Valley vieron caer sus acciones y los oligarcas internacionales redujeron sus apuestas inmobiliarias en Estados Unidos por incertidumbre política. La hispana Marisol Vega, agente con 15 años en el Valle, declaró en una entrevista con Backrail News en agosto que está viendo cómo familias mexicanas y puertorriqueñas que llegaron hace 5 años a trabajar en hospitalidad ahora hacen commute desde Idaho Falls porque ya no pueden pagar rentas de $2,800 mensuales por un departamento de una habitación. La comunidad latina, que representa el 16% de la fuerza laboral del condado de Teton, según el Census Bureau, está siendo expulsada al mismo tiempo que las mansiones se quedan vacías. El dato más doloroso es que el Jackson Hole Community Housing Trust reportó que necesita construir 2.400 unidades asequibles solo para retener a los trabajadores esenciales que aún viven en el valle. Pero los desarrolladores prefieren seguir levantando cabañas de tronco de 15 millones
porque ese era el modelo que funcionaba hasta que dejó de funcionar. Número 6. Park City, Utah. Llegamos a Park City y aquí la historia toma un giro personal y devastador. Carmen Reyes tiene 54 años. Llegó de Veracruz hace 18 años con su esposo Roberto para trabajar en los hoteles del centro durante los Juegos Olímpicos de 2002 y nunca se fueron. Compraron una casita modesta en Snyderville Basin en 2014 por $295,000. Criaron 3 hijos ahí y pensaron que ya tenían su parte del sueño americano asegurada. Pero en septiembre de 2025, Carmen recibió un aviso del Summit County Assessor informándole que el valor catastral de su propiedad subió a $1.08 millones debido a la apreciación masiva de la zona, lo que significa que sus impuestos prediales pasaron de $3,200 a casi $12,000 anuales. Roberto, mecánico de la Mountain Crew del resort, gana $28 la hora, y Carmen trabaja en housekeeping del Stein Eriksen Lodge, ganando $21 por hora. Entre los dos no pueden absorber un aumento de $8,800 anuales en impuestos sin vender la casa. Pero si venden, no pueden comprar nada en Park City, porque hasta los condominios viejos arrancan en $850,000. El Park City Board of Realtors confirmó en su reporte de octubre que el inventario de viviendas bajo el $1,000,000 cayó 73% desde 2020, lo que significa que la clase trabajadora simplemente no tiene opciones de compra dentro del condado. Carmen le dijo al Park Record en una entrevista publicada en agosto: "No vinimos a Estados Unidos para terminar manejando 2 horas cada día desde Heber City, porque ya no podemos pagar el lugar donde levantamos a nuestros hijos". Esta historia se repite en cientos de familias hispanas que sostienen toda la economía de servicios del resort y que ahora están siendo expulsadas por un sistema que valora más a un comprador de Manhattan que viene 3 semanas al año que a la trabajadora que limpia su cabaña los otros 49 fines de semana. Mientras tanto, el precio mediano general en Park City se mantiene en $1.95 millones, pero las transacciones cayeron 41% porque hasta los compradores ricos están esperando que se rompa algo. Número 5. Driggs, Idaho. Pasamos al oeste de Jackson y entramos a Driggs, ese pueblo pequeño al otro lado del Teton Pass, que durante los últimos 5 años se convirtió en el desbordamiento natural cuando Jackson se volvió impagable. Familias jóvenes, parejas con hijos, profesionales remotos y trabajadores hispanos del resort empezaron a comprar aquí porque los precios eran la mitad y la vista era la misma. Pero Driggs cometió el mismo error que cometieron antes Truckee y Bozeman. Dejaron que el dinero externo subiera los precios sin construir economía local que lo sostuviera. Y ahora el castillo se está desmoronando. Los datos del Teton Valley Association of Realtors de octubre 2025 muestran que el precio mediano cayó 17% en 12 meses, pasando de $740,000 a $615,000, y el inventario disponible se triplicó, llegando a 312 propiedades activas en un valle con apenas 14,000 habitantes permanentes. La historia que circula en la comunidad es la de los compradores de la pandemia que llegaron en 2021 y 2022, pagando hasta 50% por encima del precio de lista. Muchos de ellos ahora atrapados con propiedades que valen $100,000 a $150,000 menos que sus hipotecas. La comunidad hispana de Driggs, que creció 240% entre 2015 y 2023, según datos del Census Bureau, está enfrentando una situación particularmente dura, porque muchos compraron en el pico con préstamos FHA al 3%, y aunque sus pagos mensuales son manejables, descubrieron que el seguro contra incendios subió de $1,800 a $5,400 anuales en zonas reclasificadas como Wildland Urban Interface por el Forest Service. Una familia originaria de Michoacán que compró en 2022 por $695,000 en Tetonia, recibió en septiembre una notificación de Allstate cancelando su póliza por riesgo, y la única alternativa fue contratar a Lloyd's de Londres por $9,200 anuales o quedarse sin cobertura, lo que significaría perder la hipoteca. El dato absurdo es que mientras esto pasa, los desarrolladores siguen subdividiendo terrenos agrícolas, y los granjeros que vendieron en el pico
ahora compiten contra el inventario que ellos mismos generaron, porque también compraron casas nuevas con esas ganancias. Número 4. Sandpoint, Idaho. Llegamos al norte profundo de Idaho, a Sandpoint, ese pueblo a orillas del lago Pend-Oreille que se promocionó durante la pandemia como el último refugio escondido del oeste americano, donde californianos huyendo de impuestos altos podían comprar casa con vista al lago por un cuarto de lo que costaba ya. Bueno, la fiesta terminó y la cuenta llegó. El Selkirk Association of Realtors reportó en septiembre de 2025 que el inventario de propiedades waterfront, las casas frente al lago, se duplicó en 12 meses, pasando de 87 a 174 listados activos, y el precio mediano de venta cayó 21% desde el pico de mayo 2022, dejándolo en $825,000. La Schweitzer Mountain Resort, que era el principal motor del valor inmobiliario por su atractivo turístico, anunció recortes operativos en agosto debido a temporadas de nieve cada vez más erráticas vinculadas al cambio climático, según reportes del Idaho Statesman. Los compradores que llegaron en 2021 buscando paz y baja densidad, ahora descubren que el costo de vida subió más rápido que en muchas zonas urbanas, con electricidad subiendo 42% desde 2020, según Avista Utilities, y el seguro de propietarios duplicándose en zonas catalogadas de alto riesgo de incendio. Una pareja jubilada de Sacramento que entrevistó el Bonner County Daily Bee en julio contaba cómo compraron una propiedad de 3 acres con casa principal y cabaña de huéspedes en 2021 por $1.25 millones, pensando que sería su retiro perfecto. Y hoy, el valor de mercado estimado es de $950,000, mientras los gastos anuales totales superan los $42,000, incluyendo seguro, impuestos, mantenimiento del muelle y los servicios. Sandpoint es ahora un mercado donde los vendedores no quieren aceptar las pérdidas y los compradores no quieren pagar los precios viejos. Así que el tiempo promedio en mercado se disparó a 178 días y las cancelaciones de contratos antes del cierre alcanzaron el 31% de todas las transacciones según el MLS regional, un nivel que no se veía desde 2009. Número 3. Sun Peaks Corridor de Idaho, Wyoming. Aquí nos detenemos en algo que pocos analistas mainstream están viendo: el corredor de pueblos pequeños entre Drakes, Victor, Alpine y Star Valley, donde la institucionalización del mercado se volvió un parásito que está devorando a las familias trabajadoras. Wall Street descubrió estos valles durante la pandemia y empezó a comprar masivamente. Según un análisis publicado por ProPublica en julio 2025, basado en registros públicos del condado, fondos de inversión institucional como Pretium Partners, Invitation Homes y otros vehículos privados adquirieron más de 1.400 propiedades en el corredor entre 2021 y 2024, muchas de ellas para convertirlas en alquileres de corto plazo en Airbnb y Vrbo. El problema apareció cuando el mercado de alquileres turísticos colapsó porque los visitantes redujeron sus viajes por el costo de la vida. Y ahora esos fondos enfrentan una decisión brutal: vender en masa generando una avalancha de oferta o quedarse con propiedades que ya no generan flujo. AirDNA reportó en octubre que las reservaciones futuras en el corredor cayeron 47% año contra año, y los ingresos mensuales por propiedad de alquiler corto bajaron de $6.800 a $3.100 promedio. Los datos del MLS regional muestran que solo en septiembre se listaron 312 propiedades nuevas pertenecientes a entidades corporativas según las búsquedas por LLC, lo que indica que el dumping institucional ya empezó. Esto presiona los precios hacia abajo brutalmente, ya que el precio mediano del corredor cayó 19% en el último trimestre, según el Lincoln County Assessor de Wyoming. Mientras Wall Street se va, las familias hispanas que llegaron a trabajar en los ranchos, los hoteles y los restaurantes durante los últimos 10 años no pueden capitalizar la oportunidad porque los bancos endurecieron los criterios de préstamos para extranjeros
y porque los precios, aunque caen, siguen siendo el doble de lo que un trabajador local puede absorber con un ingreso mediano familiar de $64,000, según el Wyoming Department of Workforce Services. Es la peor de las dos realidades. Los grandes inversionistas escapan dejando un mercado roto, y los trabajadores que sostuvieron todo el sistema se quedan sin ganar nada de la corrección. Número 2. Bozeman, Montana. Subimos al puesto 2 y aquí estamos frente al colapso más documentado y más estudiado de toda la región, porque Bozeman se convirtió en el laboratorio donde los economistas están viendo en tiempo real cómo se desinfla una de las burbujas más violentas de la historia reciente americana. Entre 2019 y 2022, el precio mediano de vivienda en Bozeman subió un 92%, según datos del Gallatin Association of Realtors, pasando de $425,000 a $815,000, lo que la convirtió en una de las ciudades de crecimiento más explosivo del país. Pero en octubre de 2025, los datos publicados muestran una realidad muy distinta, ya que el precio mediano retrocedió a $645,000, una caída del 21% desde el pico, y el inventario activo se cuadruplicó, pasando de 287 unidades en enero 2022 a 1.184 en septiembre de este año. La Montana State University realizó un estudio publicado en agosto que documentó cómo el éxodo de empleados de tecnología que llegaron durante el boom del remote work está revirtiéndose, con casi 4.200 trabajadores en remotos abandonando el valle en los últimos 18 meses para regresar a sus ciudades originales después de los mandatos de retorno presencial. Los desarrolladores que apostaron por crecimiento perpetuo construyeron 2.800 unidades nuevas que están llegando al mercado simultáneamente, y según el Bozeman Daily Chronicle del 5 de octubre, los constructores están ofreciendo incentivos de hasta $80,000 en upgrades, 2 años de cuotas HOA pagadas y compra de tasa hipotecaria al 4,99%, todo para mover inventario que se acumula. Pero ni con eso se venden. La historia más dolorosa la contó el Montana Free Press en septiembre sobre Elena Castillo, una enfermera del Bozeman Health que compró una casa modesta en 2022 por $540,000, pensando que era su única oportunidad antes de quedar fuera para siempre. Y hoy el valor estimado de su propiedad es de $425,000, lo que significa que está underwater por $115,000 y no puede ni siquiera refinanciar a una tasa mejor porque el banco no acepta el avalúo. Bozeman demuestra que cuando un mercado sube demasiado rápido, no se ajusta suavemente, se rompe, y los pedazos los cargan los compradores que llegaron tarde a una fiesta que parecía no terminar. Número 1. McCall, Idaho. Y llegamos al número 1, el lugar donde el colapso es más severo, más oculto y más doloroso de toda esta lista. McCall, ese pueblo pequeño junto al lago Payette, en el centro montañoso de Idaho, que durante años fue el refugio de las familias adineradas de Boise, los doctores, los abogados, los ejecutivos. Era el equivalente americano de un Hampton de montaña, exclusivo pero no ostentoso, costoso pero familiar. Hoy es una zona de desastre financiero que pocos están reportando. El Valley County Assessor publicó en septiembre de 2025 datos devastadores. El precio mediano de venta en McCall cayó 28.4% en los últimos 14 meses, pasando de $1.42 millones en julio 2024 a $1.15 millones en septiembre 2025. Eso es más que cualquier otra ciudad de esta lista. El inventario activo de propiedades sobre 2 millones se quintuplicó, pasando de 12 listados en 2023 a 61 en octubre de este año. Y de esos 61, solo 2 cerraron ventas en todo el verano, según el MLS regional, lo que representa una pérdida combinada de $185 millones en valor de mercado entre los propietarios que intentan salir. McCall sufre una combinación letal de factores que en otros pueblos aparecen separados, pero aquí se concentran todos al mismo tiempo. Primero,
El lago Payette experimentó floraciones de algas tóxicas durante 3 veranos consecutivos, según el Idaho Department of Environmental Quality, lo que destruyó la principal razón por la que los compradores pagaban premium, el acceso a aguas limpias para nadar y navegar. Segundo, la temporada de incendios forestales del verano 2024 obligó a evacuaciones masivas y el humo permanente afectó la calidad del aire por meses, según monitores del EPA, lo que asustó a los compradores futuros. Tercero, la aseguradora State Farm canceló alrededor de 2.300 pólizas en el área en marzo 2025, según reportes del Idaho Statesman, y las alternativas privadas cobran entre $14,000 y $28,000 anuales por propiedades sobre 1.5 millones, haciendo el costo de mantenimiento prácticamente impagable. La historia que circula en los foros locales y que reportó McCall Star News en agosto es la de Howard y Linda Connett, una pareja retirada del sur de California que compró en 2021 por 2.4 millones. Pusieron la propiedad en venta en febrero por 2.55 millones, esperando una ganancia modesta. Después de 238 días en el mercado y 7 reducciones de precio, el avalúo más reciente fue de $1.78 millones. Perdieron más de $600,000 en valor en menos de 2 años. Roberto Mendoza, agente inmobiliario hispano con 12 años en el área, le dijo al periódico local que está viendo cómo los compradores que llegaron en la euforia de la pandemia ahora intentan vender al mismo tiempo, creando una avalancha de ofertas sin compradores porque los locales nunca pudieron pagar esos precios y los visitantes externos perdieron el apetito por la zona después de los problemas ambientales. McCall pasó de ser el lugar más buscado de Idaho a convertirse en el mercado de esquí en colapso más severo de toda la región montañosa occidental, y lo más oscuro es que nadie en los medios mainstream lo está cubriendo porque la mayoría de los afectados son propietarios que no quieren admitir públicamente la pérdida. Así que el silencio funcional permite que el siguiente comprador entre a la trampa sin saberlo. Whitefish, Big Sky, Sun Valley, Jackson, Park City, Driggs, Sandpoint, el corredor de Idaho, Wyoming, Bozeman y McCall. 10 pueblos que durante una década fueron el símbolo del éxito americano y que hoy son el espejo de una burbuja que se construyó sobre dinero barato, expectativas irreales y la promesa de que el cambio climático, la insolvencia del mercado de seguros y la fuga de la clase trabajadora hispana nunca alcanzarían a tocar los rincones más altos del país. Todos están conectados por el mismo patrón estructural, ya que la migración pandémica creó precios que la economía local nunca podría sostener. Los costos de mantenimiento se dispararon más rápido que cualquier ingreso, y ahora la corrección no es lenta, es violenta, y se acelera mes con mes. Este vídeo es informativo. Consulta con un profesional antes de tomar decisiones financieras importantes. ¿Cuánto subió tu seguro este año en tu condado de montaña? Déjanos el número exacto en los comentarios porque queremos ver hasta dónde llegó esta crisis silenciosa.